Facha, periodista independiente, adolescente y empática. Presentándote Hablemos en Serio. Las noticias en Argentina y en el mundo se vuelven cada vez más peligrosas e intentando volver a la normalidad de la vida que llevábamos hasta principios del 2020, millones de personas, en especial niños y adolescentes, se enfrentan día a día con la muerte o la transmisión de 2 cepas de COVID que ya están en la Argentina. En simultáneo con este apresurado regreso a la normalidad, entre comillas, se destruye nuevamente la ecología, volviendo a tener montañas de residuos e infecciones en los barrios más pobres, con intendentes y gobernantes ausentes. Y comenzamos un nuevo programa de Hablemos en Serio preguntándonos, ¿qué le está pasando al presidente Alberto? ¿Por qué se permite el avance en el poder de los montoneros antiperonistas hoy definidos como la Cámpora? ¿Por qué el intendente de Lomas de Zamora acuerda ceder su distrito a este movimiento montonero? ¿Qué gana Kicillof apoyando la inseguridad y maniobras mafiosas en la provincia que gobierna? ¿El pueblo está dormido o votan por inercia sin leer noticias ni mirar las boletas partidarias? ¿Pueden competir 2 fuerzas políticas con militancia ignorante y violencia? Tal vez sea la política del desastre que regresa. Hoy tenemos en Argentina un promedio de 120 muertos por día de COVID y 8.000 contagios diarios. Alberto Fernández extendió hasta el 9 de abril el distanciamiento social y limitó el poder de los gobernadores. En educación, jefes de inspectores y cargos más altos continúan trabajando en forma virtual, mientras someten a los niños y adolescentes a asistir en forma presencial en escuelas públicas y privadas. Confirman al menos 10 contagios en docentes de Otto Kraus y una escuela de Núñez. 10 contagios en las escuelas porteñas. Entre los positivos de COVID-19 hay docentes y auxiliares. En medio de la polémica por el modo en que Rodríguez Larreta planteó el retorno a las aulas, el relevamiento que utilizó la UTE dio como resultado un registro de al menos 178 contagios de coronavirus en escuelas porteñas, a lo que llevamos de clases en el mes de marzo. En la provincia de Buenos Aires, los niños de la mano de sus hermanos mayores viajan aglomerados en los colectivos, se amontonan en las esquinas y fuera de las escuelas con el barbijo en la mano o colgando de una oreja. Compartiendo una botella de gaseosa o de agua entre todos para luego ingresar ordenados y clasificados como ganado por curso y burbuja, con espacios de tiempo para que no se junten, control de temperatura, alcohol hasta por la ingle, cuidando la distancia escolar de 2 metros, barbijo y máscara por no más de 4 horas y luego nuevamente descontrol en las calles, fuera barbijo y de nuevo a amontonarse. ¿En qué piensa el gobernador, los ministros, el presidente y los padres de miles de jóvenes que no deberían estar en riesgo de morir o transmitir el virus? Con la asunción de Alberto Fernández en su primer discurso, al escuchar sus palabras de aliento para los sectores más pobres, trabajadores e indigentes, un haz de luz y esperanza nos impulsaba a creer que había llegado un gobernante en serio, que mantendría su coraje,
su temple de cumplir en terminar con la inflación, los aumentos desmedidos, la creación de empleos y terminar con las políticas nefastas del cristinismo y el macrismo. Aunque el país estaba emocionado, todos dudaban si la vicepresidenta no manejaría los hilos en algún momento, y fue el mismo Alberto Fernández que aseguró que eso no pasaría. Desde el fallido intento por salvar los puestos de trabajo y el salvataje de Vicentín, la caída económica del país, la oposición sacando a las franjas más maleables de la población a las calles en plena pandemia, la necesidad de atender en las cámaras el aborto como una prioridad del Estado, reconstruir el sistema de salud destrozado en los últimos 40 años o más, un ministro de salud tan inoperante que dio más vergüenzas que buenas noticias, fueron desgastando la voluntad del presidente por cumplir lo que había prometido. ¿Fue todo esto que le cambió la mente al presidente argentino o hay una fuerte presión del cristinismo y la cámpora por ir manejando el país desde ahora con miras al 2023? ¿Por qué el presidente pasó a ser vice y la vice pasó en las penumbras a tomar la presidencia argentina? Otro golpe que acorrala al presidente. La renuncia de Marcela Lozardo al Ministerio de Justicia pareció anunciar uno de los momentos más dramáticos para Alberto Fernández. Por momentos, parece que la vicepresidenta lo somete a una opción de hierro, romper o someterse. Lozardo es una de sus amigas de toda la vida. Fue su socia en el estudio jurídico. Él es el padrino de su hija. Las últimas palabras de Lozardo, antes de que se conociera su renuncia, expresaron su desacuerdo con que el Parlamento armara una comisión bicameral para interrogar jueces. Lozardo nunca utilizó la palabra lawfare. Jamás firmó solicitudes pidiendo la libertad de condenados por graves delitos de corrupción. No pidió prisión domiciliaria para ellos utilizando la pandemia como excusa. Era por donde se la viera una ministra moderada, democrática y respetuosa de la división de poderes. Lozardo había sido sometida a un desgaste permanente desde el día de su asunción por Juan Mena, el subsecretario de Justicia que pertenece a la cámpora y un grupo de funcionarios que le respondían. Cumpliendo un año de mandato presidencial, como si fuera el acuerdo previo entre Fernández, Cristina Fernández les da envión a través de Máximo Kirchner a la cámpora para arrasar con el país. Y Alberto Fernández, conociendo la situación, en lugar de desplazar a las segundas líneas, le aceptó la renuncia a la ex ministra Lozardo. El nefasto expresidente Mauricio Macri, en su libro Primer Tiempo, dice: la expresidenta no está bien de la cabeza y no sé si alguna vez lo estuvo. Opina sobre la salud mental de la actual vicepresidenta y afirma que él nunca incidió en los medios y en la justicia federal para acelerar las causas penales de la exmandataria por presunta corrupción pública y, como dice el dicho, no aclares que oscurece. Porque deja bien claro que pese a las diferencias que hubo un acuerdo entre ellos para cubrirse las espaldas. Él la ayuda para que no la condenen y ella lo ayuda para que no lo condenen. Mientras tanto, para las palomas tiran maíz al aire. Recientemente, los incidentes en Lago Puelo
marcan un punto de inflexión. La desobediencia civil, los indignados y el desbarranco institucional que nos alejan de la utopía de ser un país normal. Federalismo versus autocracia. Lo que está en juego no son las ideas políticas, sino los sistemas de gobierno que esas ideas representan. En Lago Puelo, Chubut, se produjeron ataques a la comitiva presidencial. Alberto, en declaraciones poco democráticas, expresó: deben ser repudiados y castigados enérgicamente. La investidura del presidente, más allá de quien ocupe el cargo, merece el respeto y la consideración de todas y todos los habitantes de nuestra nación. Ninguna agresión es válida y debe ser repudiada. En Argentina nos vislumbramos por el 2019 con un presidente que podría caminar entre la gente, y a poco más de un año tenemos a un distinto de Alberto Fernández que exige que su pueblo lo respete y no lo agreda por hacer todo lo que indica la vicepresidenta. Los ataques a la comitiva presidencial son una clara muestra de la impaciencia de la ciudadanía que reclama sin reparar en límites, por lo que entienden sus justos derechos. Alerta empresaria. Los nuevos aumentos de impuestos fulminarán el repunte y provocarán más inflación. Ganancias pasará a una tasa efectiva del 40% y las provincias subirán ingresos brutos. Las medidas van en la dirección contraria a lo que reclama el sector privado, que considera estas medidas contrarias a la inversión y generación de empleo. En los últimos 15 días impactó en el bolsillo del pueblo 2 aumentos de combustible casi simultáneos, y próximamente podría haber más. Lo que termina de dejar claro que desde el gobierno la iniciativa de mantener a un pueblo pobre y sometido con planes sociales vuelve a ser el plan económico cristinista en vigencia. La gente que perdió su empleo en el gobierno de Macri y durante el último año con Cristina, reconocen que la única manera de mantenerse vivos es negreando. Hay menos tracción a sangre con caballos y más tracción humana delante de los carros, lo que nos trae recuerdos del 2001. Brutal crimen en la Reserva Ecológica de Lomas de Zamora. Mataron a un hombre de un palazo en la cabeza para robarle mientras estaba con su novia. Los delincuentes se llevaron las pertenencias de ambos. Se trata del mismo lugar en el que hallaron muerta a la joven Anaí Benítez en el 2017. Claramente, este hecho no tuvo la misma trascendencia periodística y de impacto en la sociedad por tratarse de un hombre defendiendo a su novia. En este crimen no hay ni vestigios de femicidio, entonces, en una sociedad feminista, no hay nada por qué salir a las calles a marchar reclamando al intendente Martín Insaurralde basta de crímenes en el distrito que debería estar atendiendo. El intendente Insaurralde está ocupado en otros planes y es uno de los garantes para el desembarco de Máximo Kirchner en el partido de Lomas de Zamora y juntar voluntades en el diverso territorio bonaerense para apuntalarlo. ¿Casualidad? Kicillof, Máximo Kirchner e Insaurralde, juntitos los tres. El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, recibió por las vacunas en el distrito al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a Máximo, al titular del PAMI,
Facundo Tignanelli, y la diputada nacional Daniela Vilar, a quien se presume, entre bambalinas, iría como candidata a intendente de Lomas de Zamora en el 2023, trayendo a las fuerzas de la Cámpora para tomar el distrito. ¿Qué futuro nos espera? Y expresaron: es un día histórico y movilizador, porque estamos hace mucho tiempo trabajando para esto. Fue una gran tarea de nuestro presidente Alberto Fernández, lo que nos deja a todos con el cucurucho lleno de inquietudes. Queridos oyentes, este ha sido un nuevo resumen de lo que sucede en nuestra Argentina, un país que ya no lo defiende su pueblo, porque solo rige el individualismo y la pelea constante con el que piensa distinto y cerrado. Una Argentina que dejó de ser peronistas y radicales hablando de futuro. Hoy tenemos rejunte de criterios en variables kirchneristas no peronistas. Hay macristas, cristinistas, bernistas, albertistas, justicialistas camporistas y corredores políticos que se reacomodan a donde quede un hueco. Mientras los de arriba se disputan el poder, las escuelas públicas se caen a pedazos, los niños pasan hambre, los barrios continúan sobreviviendo en la miseria entre la basura y con una bolsita de alimento de terceras marcas que reparten en las escuelas. Y el intendente planea dejar de lado la inversión por hacer de la Plaza Grijera un parque de diversiones sin árboles para una inversión mucho más necesaria para él: cerrar las calles linderas al municipio, convirtiéndolas en semipeatonales para acercar la intendencia y que ya no exista forma alguna para llegar a la zona comercial ni salir de ella. Patético e incomprensible que el pueblo lomense no haga nada. Amigos y amigas, nos escuchamos en breve en el próximo programa de Hablemos en Serio.